Mis amigos, hoy dejo caer este grano de mostaza que quiere ser de esperanza. Nos decimos feliz año, próspero año nuevo. Nos deseamos con esperanza lo mejor para este 2023 que comienza. Y está bien ese deseo porque el hombre es un ser de esperanza, vive de la esperanza. ¿No? Esperanza como deseo, esperanza como confianza, esperanza como perspectiva. Y si no tuviéramos esperanza, y nos quedamos, justamente porque el hombre se proyecta. Y deseamos lo mejor de distintos órdenes, normalmente en la salud, en la vida familiar, en las relaciones, en la economía, en el trabajo. Algunos tiran sus pasos, por ejemplo, sobre todo los estudiantes, bueno, en sus exámenes o en recibirse. En fin, pero principalmente, yo diría, o al menos tendríamos que enfocarlo así, que nosotros personalmente creciéramos, tuviéramos un año bienaventurado, dichoso, en el cual fuéramos más buenos, en el cual fuéramos más rectos, en el cual en algunos defectos los puliéramos. De modo que este año, bueno, que nos diéramos a los demás, que hiciera la comunión. Por cierto, a un nivel más grande, esperamos que, ojalá, tantas guerras, las que más seguimos, porque no tenemos información, la de Ucrania, pero otra, las persecuciones, los que sufren de distintas formas, los cristianos perseguidos, deseamos y pedimos. Entonces está acompañado el deseo con la oración. La oración interpreta, digamos así, la esperanza. Presenta ante Dios la esperanza. Por cierto, es distinto la esperanza de simplemente el optimismo, que es un de talante, ¿no? ¿Sí? Optimismo en cuanto bueno, buena disposición para ver lo mejor. ¿Eh? La esperanza también significa fortaleza, porque no es una esperanza, digamos, tonta, no, se arregla todo. Quiere decir que también la fortaleza para poder enfrentar, para poder mantenerse en el camino, para bueno, enfrentar el combate por la virtud, por la santidad. Así que también pide, y eso también entra en la oración como interpretativa de la esperanza. También sabemos, y esperamos, pero también sabemos que este mundo es caduco. Tenemos también que la salud se pierde, que podemos caer en pecado. Así que también la esperanza es en una inseguridad y por eso pone la confianza más allá de en Dios. Definitivamente la esperanza plena se apoya en Dios y en su promesa, en la vida eterna, porque si no, toda esperanza, que hay que tenerla, estas esperanzas, digamos, parciales y que como renovamos al comienzo de cada año, serían con un telón de fondo de una gran disolución, si termina en la muerte o si termina en la condenación eterna. Por lo tanto, pide una totalidad. La muerte, o estamos en una cultura que cada vez es más desesperanzada en sentido definitivo y por eso hasta adelanta la muerte para sacarse problemas. Eso es una gran desesperanza, sea que adelante la muerte abortando, tanto a las cifras, cada vez nacen menos niños Down, porque no hay esperanza para esos niños y es mejor liquidarlos y que no sea un problema para nosotros. Eso es no solo es una desesperanza, es una antiesperanza. Y lo mismo diríamos de la eutanasia, sea que uno lo piense para sí, o sea que dejó de tener esperanza de dignidad de su vida porque haya sufrimiento, que haya dolor
o porque puedan los demás ya no les moleste a los demás. Es terrible. Y que la esperanza pide la victoria sobre la muerte, y la victoria sobre la muerte en estos días se salen todos los medios, ¿no? Que el Papa Benedicto se ha agravado, está en una situación difícil, y bueno, y recorren textos de él, cercanos, de poco tiempo, ¿no? Que habla de su fin. Y tiene su esperanza y habla del juez, de que nos tenemos que presentar ante Dios, justo juez. Y uno diría, bueno, eso es horrible, o eso... No, en primer lugar, es esperanza que haya un juez verdadero. Porque en el último término, el valor de nuestra vida, la dignidad de nuestra vida y la esperanza de una vida que valga la pena está en su rectitud. Y eso tiene que tener algún juicio objetivo, porque no es simplemente lo que me digan los demás, lo que les parezca, en fin, que me pasan por encima unos defectos. Es, por cierto, el juicio de la conciencia. Y cada uno entra en su conciencia y tiene esperanza de que pueda ser purificada y de que pueda ser mejorada. Pero la misma conciencia pide un juicio sobre ella, porque si no sería nada más que mi ego que decide. La conciencia pide que el juicio de Dios, el juicio de Jesucristo, que vendrá como juez de vivos y muertos y su reino no tendrá fin, es parte de la esperanza. Hay un juicio objetivo sobre la vida humana. Y hay, a su vez, un juicio que abre a una eternidad. Por cierto, que esa esperanza incluye la conciencia del pecado. Pues si no nos mentimos, mirar para el costado, es poco taparnos la conciencia, porque cada uno sabe que en todo no ha sido recto o no es recto. Por lo tanto, tiene su parte también de sano temor y es esperanza eso, de que haya quien me diga la verdad. Claro, en un juez que es verdadero y que si quiere que es exigente, porque es un Dios celoso, porque nuestra dignidad pide un Dios celoso. No es uno que nos diga, bueno, como ustedes no sirven para nada, no, da lo mismo lo que hayan hecho, da lo mismo lo que sean. Eso es horrible, eso es un menosprecio. Dios nos ha llamado para hacer su imagen y semejanza. Por lo tanto, el juicio es si hemos aceptado, y sobre todo mirándonos en Jesucristo, ser su imagen y semejanza. Pero ese juicio que digo que es de un Dios celoso y exigente porque nos llama a la santidad, que esa es nuestra vocación y es nuestra esperanza también. Y nuestro temor es porque no hemos sido santos, es un juicio misericordioso. Porque el mismo que lo hace y que nos lo indica es el que ha llevado sobre sí nuestro pecado y nuestra muerte. Es el que ha nacido, estamos celebrando, el que ha nacido en carne mortal para llevar nuestra muerte y en esa muerte rescatarnos libremente. Por lo tanto, es también ante el juez misericordioso, el que se nos ha acercado, es lo que celebramos en la Navidad, el que conoce nuestras debilidades y por eso puede compadecerse de nosotros, porque ha sido probado en todo excepto en el pecado. Y el pecado que no lo tiene, sí lo ha asumido sobre sí nuestro pecado. Por lo tanto, la esperanza total pide el volcarnos en el juicio de Dios. Y por cierto, la esperanza pide la vida eterna. Claro, sabemos que hay vida eterna y condenación eterna. Y que puede ser que nos merezcamos la condenación eterna y por lo tanto la esperanza del perdón y la búsqueda de ese perdón. Digo, no es que a veces nos atacan a los cristianos, no, porque hablando del cielo huyen de la tierra. No, no, al contrario, huye de la tierra el que no reconoce el cielo, huye de esta vida, o sea, no la agarra en su totalidad y en su fuerza, el que no reconoce que hay juicio de Dios y hay vocación a la eternidad. Por lo tanto, con toda esperanza nos deseamos un feliz año en el cual crezcamos en todos los órdenes, pero también crezcamos en ya querer vivir ante el justo juez
en pedirle la gracia de la santidad, en algo mejoremos. Veamos en qué podemos realmente y principalmente oremos. Es la oración la que sostiene la esperanza. También la oración ante el juicio de Dios. También la oración esperando la vida en mayor plenitud en esta vida y en total plenitud en el encuentro con Cristo el Señor. Y por eso es que la cultura cristiana, el mundo cristiano, puso el primer año, el primer día del año, el comienzo del año, que siempre simbólicamente es como el tiempo que se renace, lo puso en la octava de la Navidad, en el primer día, que el primer mes que comienza después del nacimiento del Salvador, que se hizo hombre para hacernos Dios, que tomó nuestro pecado para darnos la santidad, que tomó nuestra muerte para darnos la vida eterna. A Él sea la gracia y la alabanza y que tengamos un feliz y esperanzador año 2023.